la oposición binaria y lo que yo llamo socialismo, por supuesto me estoy refiriendo al socialismo como pretensión, como programa, y no como sistema establecido, como un sistema heredado. O sea, sino más bien como un conjunto, como una múltiple fuerza que implica una praxis desde el punto de vista micropolítico y no solamente macropolítico. En última instancia me quedaría con aquella expresión de Gustav Landauer, líder de la Revolución Consejista Alemana en 1918 y víctima del fascismo, que decía: el socialismo es posible, solo es posible siempre y cuando los hombres lo quieran. Lo que deviene de la revolución depende de lo que nosotros queramos y logremos con ella, no de modelar el futuro según ideas preconcebidas, en cuyo caso, pese al rol libertario que pueda ser la teoría, se llegaría a una estructuración estatal tiránica, sino mediante la unión en la acción, no de proletarios, sino de hombres que quieren el socialismo. En última instancia, para aquellos que, por supuesto, no piensan como yo, ni muy parecido, y posiblemente se alejen mucho de mi perspectiva, cuando hablo de socialismo, más bien estoy hablando de democracia, o sea, de una sociedad que en última instancia, o en primera instancia, ahora mismo lo que le urge, lo que precisa, es precisamente democracia, y habría que discutir en qué sentido estamos hablando de democracia, autonomía y diálogo. O sea, esa es la propuesta de sociedad de la que estamos hablando. Introducción a una historia colectiva. Hace medio siglo atrás se puso en escena este proyecto de sociedad que los cubanos intentaron construir nuevamente. Desde entonces, llevamos medio siglo en esta inmensa y dramática historia colectiva. A unas generaciones les alcanzó de golpe y otros nacieron totalmente dentro de ella. Así hablamos entonces cuando de revolución y generación se trata, que es hablar de algo más que de una periodización historiográfica a la luz de la demografía post-revolucionaria. Revolución y generación implica una relación histórica que intenta develar un drama colectivo en que pasado y presente resulta una lucha permanente de realización, un conflicto abierto por las preguntas incontestadas y las respuestas adventicias. Es el drama de los sobrevivientes y los advenedizos, los que lucharon y los que no lucharon, de capitalismo y socialismo, de revolución triunfante y república mediatizada, lealtades y gratitudes, temores y sueños, memoria y utopía. Pero se trata también de una relación o de un conjunto de relaciones que rebasa la ecuación compleja que se teje entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Más bien se trata de una creación histórica que se articula entre el imaginario colectivo producido dentro y por la Revolución Cubana y las dinámicas intergeneracionales plasmadas en múltiples relaciones de intersubjetividad. Estas atraviesan áreas importantes de la experiencia de vida de los sujetos, como las relaciones de trabajo, conocimiento, sexualidad, tiempo libre, etc. Un proyecto nacido de lucha contra la tiranía del imperio colonial, las empresas capitalistas recolonizadoras y la miseria de la política republicana. De este modo, al cabo de 2 años y 4 meses de la llegada de los rebeldes a La Habana, se proclamó el carácter socialista de la Revolución Cubana, frente a una plaza llena de cubanos que sin duda se entusiasmaron con la idea y comprendieron en el acto que la historia los había puesto en el camino definitivo. Correcto, pero difícil, porque era un socialismo periférico, subdesarrollado y postcolonial, que se acuñó desde sus inicios en tanto fruto de una revolución política como un proceso de emancipación en el cual se intentaría resueltamente cumplimentar los ideales más claros del proyecto de nación que desde Martí aparecen como límite de pensar la nación emancipada en el imaginario político de la sociedad cubana. Estos son independencia política, desarrollo económico y justicia social. Y menos mal que son estos, porque de aquí se puede seguir hablando de una sociedad que no necesariamente sea socialista o por lo menos programáticamente socialista. Entre las realidades concretas y los futuros posibles pero inaplazables habría un largo trecho, pero debía ser colmado por los hombres y mujeres que formaban parte del proyecto con sus sueños y sus sacrificios. El modelo en aplicación de la sociedad cubana que hoy se actualiza en nuestra sociedad, por supuesto, es estatista, con dinámicas residuales y emergentes de un socialismo democrático que son prácticamente invisibles y cada uno obturadas, pero también capas emergentes de sentidos y valores que provienen asépticamente de las dinámicas neoliberales.
Muchos intelectuales de izquierda, desde una determinada posición crítica, fundamentan que el socialismo cubano, como el socialismo real o trágicamente existente en el siglo XX, es un socialismo de Estado, lo que equivale a decir un régimen socioeconómico con modos de producción, distribución y consumo similares al capitalismo de Estado en un país subdesarrollado cuya dirección central se encuentra en el partido vinculado a un Estado centralista y burocrático. El proceso sociopolítico de la Revolución Cubana ya marca sobre la piel y el suelo de nuestra nación las huellas de medio siglo de experiencias vividas bajo un proyecto de sociedad de intención socialista. Un proyecto que se desmarca de la anterior historia republicana y de los 400 años de colonial, en tanto fue articulado sobre la base de un movimiento social cuya meta fundamental se concentraba inicialmente en acabar con la tiranía batistiana y satisfacer las demandas de justicia y democracia política que precisaba una gran parte del pueblo cubano, liderado por casi una veintena de organizaciones revolucionarias. Cuba en ese momento constituyó un paradigma de la gestión posible de una república nacionalista con grandes avances en la conciencia democrática en tanto creación de espacios públicos, estoy hablando de la Cuba republicana, con profundas experiencias en el desarrollo de la capacidad de organización de los obreros y los trabajadores en general, con espacios intelectuales múltiples que desde diversas posiciones discutían o cuestionaban el estatus mismo de la república. Pero sin dudas era también una república mediatizada por la enmienda Platt y la posible injerencia de las administraciones norteamericanas en los asuntos de la nación. Sin dudas, el capital simbólico y político de los movimientos sociales, culturales y políticos en la sociedad republicana se veía en ocasiones muy lastrados o congelados por la mediatización platista, pero sobre todo por la acumulación de todo un capital estatista y militarista que habían generado en mayor o menor medida los gobiernos de la República hasta 1959, sobre todo a partir de la década del 30. De hecho, gran parte de la historia republicana de la Cuba del siglo XX se constituye en las ambivalencias y contradicciones del proceso de modernización y las cristalizaciones de la gestión estatal que de tales procesos hicieron los políticos republicanos en la construcción del espacio de nación moderna. Por otra parte, el proyecto de la revolución tiene una constitución política basada en una combinación ideológica y puramente instrumental de principios que lo animan y prácticas que lo materializan. Los conceptos más caros para cada cubano a partir de ese momento, del inicio de la revolución que le tocó vivir y nacer bajo este proyecto son tres: patria, revolución y socialismo. Aquí renace el logo de la nación, su ley, su historia y su meta a partir del triunfo revolucionario. Todo delirio y entusiasmo tuvo que renacer con estas caras palabras convertidas en conjuros, consignas, imágenes, símbolos máximos en el orden de lo que se dice y de lo que se puede hacer. La historia de nuestra nación ha sido un devenir revolucionario hacia la realización de la plena dignidad y la justicia social para todos los cubanos. Esta combinación sintáctica, pero no se ha cumplido, esta combinación sintáctica y plataforma ideológica se resolvió en un inicio con la ampliación del poder político en la base a partir de un conjunto de acciones que fueron asumidas por derecho propio en el contexto de una nación con padres soberanos y de un socialismo comprometido con las causas del tercer mundo. Desgraciadamente, esto duró poco, pero donde hay luz hay sombras. También hubo una gran ruptura del poder revolucionario. La lógica de fragmentación y exclusión no es otra que la de la concentración del poder político y social de la mayoría en las manos y las mentes de una minoría. Es decir, la concentración del capital social y simbólico y su desvirtuación de formación en manos de una tecnoburocracia emergente frente a una praxis social reconducida al cumplimiento de tareas casi siempre asignadas verticalmente y a la relación política de seleccionar colectivo individual en una gestión autónoma de la sociedad. El capital social constituye el conjunto de estas relaciones simbólicas, ideológicas, económicas y políticas que se producen y reproducen en la sociedad. Muchas fuerzas mediaron en este deslizamiento. La figura apasionada y polémica del revolucionario fue vencida por la frialdad torpe del funcionario, por la intransigencia del cuadro. Esto se explica en los pasajes que van desde una revolución triunfadora en la que se había otorgado por derecho propio una zona amplia para definir y ejercer el poder revolucionario en la sociedad, hacia una escisión inminente entre un Estado cada vez más burocratizado, centralizado y verticalista,
frente a una sociedad de gente, grupos, movimientos, individuos que aún tendrían suficientes pilas para mantener encendida la llama de esa revolución. ¿Qué es lo que quiere el pueblo cubano? Y aquí es la pregunta que, como Sigmund Freud, me hago sobre la identidad. El pueblo cubano quiere libertad, apertura y autonomía. ¿Pero qué es el pueblo? En última instancia, no es esa noción romántica de aquellos que no pertenecen a la clase dominante. En principio, porque el espíritu de la libertad, de la democracia y la autonomía puede surgir donde quiera. O sea, parto del hecho de que no estoy haciendo un enfoque clasista de la noción de pueblo. Me convence mucho más la noción que tiene Rancière, un teórico francés, que dice que el pueblo es precisamente aquella parte que no tiene parte dentro de la sociedad, aquella parte cualitativa que no tiene parte cuantitativa dentro de la sociedad. Nada fácil a conseguir en una nación viciada y vencida por la apatía, la desconfianza y la anomia. Es el pueblo que somos nosotros quien sufre, se queja y duerme pensando en el mañana que no existe, porque se le ha secuestrado su memoria, su palabra, la voluntad de cambiar su propia realidad. Está cansado de que le pongan el dedo encima, de marcar la tarjeta para espantar a los demonios de la desconfianza y la paranoia, de luchar por la izquierda y por debajo de su vida cotidiana. Se trata de un pueblo que intenta preservar su cordura ante el absurdo de un tiempo social y existencial que se le derrama entre un discurso que circula por los laberintos paradisíacos de una utopía socialista y una realidad que transcurre por los trillos maltrechos de la hipocresía, la corrupción y la servidumbre. Este pueblo también está fatigado de este absurdo que se multiplica por sí mismo y de paso a cada uno lo multiplica por cero, que intenta no perder la ternura ante todo el resentimiento que generan las tablas de este absurdo entre los amaneceres nostálgicos por un sueño del que fue levantado y las noches infinitas dedicadas a la espera y al azar, practicando un arte extraño de la paciencia. El pueblo también está cansado de esperar, pero aún así continúa esperando. Ante la promesa de la política, los recursos del silencio y de la espera se ofrecen como resorte de una resistencia cívica y decorosa, sobre todo cuando este silencio no se deja interrumpir por el grito entusiástico del oportunismo ni por la murmuración infértil del resentimiento. Entonces el individuo de carne y sangre de a pie se abre hacia el espacio autónomo de los íntimos, difusos y modestos detalles de la lucha cotidiana por conquistar la dignidad de su palabra y su memoria secuestrada y manipulada, e invierte los recursos psíquicos de una paranoia cómplice y ambigua en favor de generar e inventar recursos de confianza, solidaridad colectiva y crítica interna en función del autodesarrollo y la conquista de una voz con conciencia propia. Para esto, el pueblo debió de hablar aprendiendo su propia lengua, no una lengua prestada para subvertirla con los propios códigos de la cultura dominante, sino una lengua ocupada por él mismo para transformarla radicalmente con los contenidos sociales, políticos y culturales de su propia vida, a través de múltiples actores y sujetos que pondrían la memoria de sus luchas colectivas y personales en función de una actuación libertaria, solidaria y comprometida con nuestra sociedad. Se trata de que el centro de tal lucha cotidiana y permanente sea justamente para tal sujeto la educación y la autoeducación, en el sentido en que se entiende en el mundo helénico de la paideia, educación y autoeducación, en principios morales y cognitivos que le permitan practicar la libertad, la autonomía, la sinceridad, que les permita practicar el cambio que debe operar en sí mismo y en la realidad en la que él está inmerso. Para hablar su propia lengua, instituida por él mismo a partir de la incorporación cada uno consciente de sus propias significaciones imaginarias, es decir, del imaginario, la que constantemente pone en juego en sus ensayos cotidianos de oralidad de resistencia, es preciso que logre identificarse consigo mismo como lo que es un proceso de identificación que hasta ahora ha sido manipulado y vapuleado. El pueblo no es aquello que desde una demografía positivista llamamos población, tampoco es el proletariado, cuya visión, sin que se haya contado siquiera con ellos mismos, se encuentra por encima de la historia. No es la gente linda e inocente que a veces señalamos en la calle, tampoco la multitud aglomerada en las plazas de la ciudad. El pueblo como concepto histórico se torna más dinámico y político
desde la perspectiva que había señalado, en tanto que se trata de una parte justamente, la parte que no tiene parte en la sociedad y que siente que